Buenos días, tardes, noches. Soy Antonio Fernández Fígares, le doy la bienvenida a este programa. Esto es radionuevaera.es, emitiendo de internet en un programa que se está grabando a través de estas nuevas tecnologías de internet. Vamos a entrevistar a una persona que ya ha venido en otras ocasiones a esta radio, a comunicar sus experiencias, a comunicar sus conocimientos, sus amplios conocimientos sobre cuestiones filosóficas, algunas, otras con un matiz más pragmático, sin decir que la filosofía no sea práctica, porque como decía un gurú del que tengo muy buenas referencias, la mística es lo más práctico que existe porque hace la vida ordenada y feliz, ¿no? Ella es Chaitanya, de la escuela védica y alumna del gurú Shankara Tilakananda. Buenas tardes, Chaitanya, ¿cómo estás? Namaste, buenas tardes, Antonio. Gracias por invitarme hoy a tu programa. Muchas gracias. Pues encantado de que estés con nosotros, y la audiencia pues seguro que también. Ya te conocerán de otras intervenciones. Hay varios programas de esta escuela védica puestas en nuestra web que cualquier oyente puede oír haciendo clic en programas emitidos, puede ver estas intervenciones y algunas más que vamos a poner de esta escuela védica. Que realiza una labor encomiable, pues mediante las disciplinas del yoga, mediante charlas, mediante meditación. Y vamos a entrar ya directamente al tema. Hoy habíamos quedado en hablar, vamos a ir tocando una serie de temas en programas sucesivos. Hoy habíamos quedado en hablar de reencarnación. El tema de la reencarnación es algo que se ha asumido en los últimos 20 o 30 años por una gran parte de la población como una creencia factible, digámoslo así, ¿no? De algo que es muy probable que sea cierto. Que de alguna manera estamos en un ciclo de vida, de descanso y de volver a vivir, a repetir experiencias, pero ¿cómo es el ciclo de la reencarnación? ¿Qué propósito tiene, Chaitanya? Bueno, Antonio, en primer lugar quería comentar que parece sorprendente que el hecho de la reencarnación sea todavía un concepto, pues dijéramos que poco creíble por algunas personas, una gran mayoría, y que todavía pues es bastante polémico. Hay quienes no creen en absoluto en la reencarnación y después hay muchas teorías en base a este concepto, cuando evidentemente pues no es algo demostrable, sin duda, pero sí que es algo bastante lógico y razonable, puesto que vemos que en la vida todo lo que existe pues aparece y desaparece. Nada que veamos y que con lo que convivamos en la naturaleza desaparece para siempre. Vemos que la propia luna aparece, desaparece y vuelve a aparecer. El sol, la hierba en el campo. Y si conocemos algo sobre el principio de la energía, pues nada se destruye, y si entendemos sino que todo se transforma y nada termina, sino que es un principio de continuidad. Y si entendemos que en esto creo que cualquiera puede comprender que no somos un trozo de carne, sino que hay varios cuerpos en un mismo ser, el cuerpo material o físico, pero después está un cuerpo energético, en el que ya muchas teorías han investigado desde hace cientos, miles de años sobre ello, y sabemos que somos energía, pues podemos entender de ello que sin duda la materia puede transformarse y modificarse porque toma formas, pero que hay algo que siempre permanece constante e inmutable. Y este algo, llámese alma, llámese Atman, llámese conciencia, llámese espíritu, es lo que
siempre está reapareciendo, dijéramos, y en la tradición védica se dice encarnando. Encarnando porque simplemente se presenta. Dijéramos que se va y se vuelve a presentar. Es como el sol. Sale y vuelve a aparecer. Es como todo lo que sucede en la vida, el día desaparece, vuelve la noche y vuelve a aparecer el día. Y en cambio el cuerpo reencarna. Por eso hablamos más de reencarnación, porque nos identificamos más con un cuerpo que con un cuerpo sutil o alma, o con un cuerpo energético. Y hablamos de reencarnar porque es el cuerpo con lo que identificamos con nuestra identidad de ser. El cuerpo sería, por ejemplo, si pudiéramos poner un ejemplo para entenderlo, como en el mar puede ser una ola, toma una forma, pero esa forma no es constante y para siempre, sino que cambia y acaba desapareciendo para volver a tomar otra forma diferente. Y en realidad lo que hay es el agua. El agua es, dijéramos que es la esencia, lo que compone, lo que existe, pero luego realmente el alma sería el H2O, para poder entenderlo de alguna forma. Entonces el hombre, el ser, toma un cuerpo una vida tras otra, pero en realidad su esencia no cambia. Su esencia es siempre la misma, lo que cambia es la forma que toma. El agua puede cambiar, puede formar una ola de una manera, de otra, puede ser sólida, puede ser líquida, puede ser gaseosa, pero el H2O es siempre el mismo. Sí, diríamos que el espíritu parece que es inmortal, eterno y perfecto, ¿no? Y que el alma, con su mente incluida, pues es la que vive ese proceso evolutivo, ¿no? Pero con una meta, ¿no? Con una meta y con una finalidad, ¿no? Porque la conciencia ha partido desde los estadios más conscientes, por así decirlo, ¿no? O sea, hay teorías en la reencarnación que dicen que hemos sido piedras, que hemos sido agua, que hemos sido cosas o vegetales incluso, ¿no? O incluso animales, ¿no? Y que poco a poco nos hemos ido desarrollando, ¿no? Sí, hay una creencia reencarnacionista llamada la metempsicosis, que dice que los grandes pecadores pueden reencarnarse en un animal o en una planta. La tradición védica incluso dice que, sin duda, que el cuerpo puede reencarnarse también en seres de menor conciencia, depende de los méritos o deméritos que hayas tenido en tu vida pasada. Incluso se dice que un perro de un ashram fue en la vida anterior un administrador del ashram que no administró muy bien los dineros y parece ser que no estaba en Dharma, no se comportó correctamente y en la vida siguiente le toca ser perro, pero viviendo en un ashram, en un monasterio. Esa es la creencia que tenemos. Nosotros que tenemos aquí varios perritos, los cuidamos y protegemos mucho, pero hay esa idea de que ciertamente cuando uno no tiene méritos, no gana méritos en la vida, pues la vida siguiente puede tomar una forma con menos conciencia, con lo cual pierde en evolución, porque si hay algo que distingue a un humano de cualquier otro ser es que tiene la capacidad de poder evolucionar en su conciencia. Otra cosa es que lo haga, porque como después tenemos el libre albedrío, que las personas entienden como una libertad de actuación, pero que a veces, el gran número de veces te encadena y te ata, porque ese poder elegir cuando no hay conocimiento de qué es lo más adecuado, te puede llevar a una malla, a una idea equivocada de la vida y poder tomar opciones equivocadas y vivir pues en el error, en el sufrimiento, en la enfermedad. Y lo vemos, las personas no saben cómo comer, no saben el ejercicio más adecuado, no conocen su cuerpo, y ese es el sufrimiento, dijéramos, de poder decidir, de poder tener el libre albedrío. Un perro nace y ya tiene en su naturaleza un código que le hace hacer lo que debe hacer. Cuando ladra, ladra, cuando no ladra, no ladra, pero las personas caminamos la vida con mucha ignorancia, sin saber muy bien qué hacer y qué no hacer, aun cuando pensamos que sabemos lo que hacemos.
Entonces eso nos lleva al sufrimiento. Pero eso, bien usado, es una capacidad también el poder decidir y elegir para poder evolucionar precisamente. Por eso se hace tan importante, y en la cultura oriental es de máxima relevancia, la figura de un maestro, que se dice que es un gurú espiritual, es alguien que libremente enseña a otro ser que también es libre y le enseña qué es la libertad. Porque el discípulo o la persona que quiere ser libre se pone en manos de ese maestro. Y ser libre no es hacer lo que uno le dé la gana, sino no estar atado a nada, no estar encadenado al sufrimiento y a la ignorancia que te lleva a la enfermedad. Es decir, saber vivir. Pero me gustaría hacerte una pregunta. Recientemente he leído en un libro que se cuestionaba, porque en el programa pasado estuvimos hablando de karma, ¿no? Y karma y dharma y reencarnación parece que son dos conceptos o dos aspectos de la vivencia que están muy entrelazados, ¿no? Y este libro decía que o sea, que qué finalidad tendría castigar o premiar a un alma que no recuerda por qué ha sido premiada o castigada. Me refiero en ese caso al karma o al dharma en una encarnación, ¿no? Sí. O sea, si a nosotros nos viene algo muy positivo, pero no sabemos en premio a qué comportamiento positivo fue dado, o nos viene algo negativo en función de qué comportamiento negativo fue dado, pues como que no sabemos que no apoya un comportamiento positivo o castiga un negativo, ¿no? O realmente el alma sí recuerda. Bueno, sin duda hay un borrado de la memoria muy necesario. Una parte se conserva, son las virtudes, otra parte se borra. Pero es que tiene que ser así, porque no podríamos estar recordando. Imagínate vivir una vida en la que recuerdas al cruzarte con alguien que se te mató en la vida pasada. O en un accidente de coche atropelló a tu esposa, a la que era tu esposa. O estás enamorado de una persona que era tu padre en la vida anterior. Esa memoria tiene que borrarse. Pero después hay una memoria que es la que queremos recordar, que está oculta, velada, dicen las escrituras del yoga, por el velo de la ignorancia, de Maya, de la ilusión, de creer que pues un concepto de la vida o tener un paradigma de la vida equivocado. Es como quien en una habitación medio oscura cree que la cuerda que hay enrollada en el suelo es una serpiente y lo cree firmemente y se atemoriza y vive un terror espantoso, pero cuando ya le dan la luz y por fin ve, se da cuenta que era una simple cuerda. Y así vivimos la vida con unas ideas y unas creencias que nos llevan al error y a la confusión. Y lo que se pretende es quitar ese velo, esa ignorancia que oculta la conciencia y poder recordar o despertar la sabiduría interior que está, que es esa memoria que sí la llevamos de una vida a la siguiente, son los méritos que hemos tenido de vidas pasadas y que se pretende ir recordando, ir despertando. Por eso las escrituras del yoga hablan tanto de la luz, del despertar, porque está ahí, pero tenemos que ir quitándose, desvelándolo, dijéramos. ¿Cómo se hace? Mediante las prácticas que te ofrece el yoga, escuchando las palabras de los sabios. Por eso las personas que están interesadas en este conocimiento están porque ya lo han escuchado en vidas pasadas y cuando lo escuchan lo recuerdan y están despertando en su interior ese conocimiento. Por eso les interesa y por eso están en esa búsqueda de querer saber cada vez más. Hay muchísimas personas que no les interesa y se aburren, pero otras sí. Otras les interesa mucho el yoga, les interesa la meditación, les interesa escuchar las palabras de los maestros, de los sabios, leer la filosofía, porque ya está en ellos, en su interior, han sido yogis de vidas pasadas. Y cuando escuchan, el conocimiento despierta en su interior, recuerdan. Es algo familiar a ellos, es algo que ellos comprenden y pueden entender. Otras muchas no tienen nivel, porque no han alcanzado esa adhikara, porque no han tenido una evolución en vidas pasadas que esta vida esté ahí, en ellos. Es así de sencillo. Lo vemos en personas como nacen
ya con unas virtudes. Con unas virtudes, son personas muy especiales porque traen de vidas pasadas karmas, tanto pintores como escritores, como poetas, como cualquier personaje histórico que podamos nombrar, porque ha traído de una vida pasada, pues ha traído un mérito, una virtud y un karma. Entonces se desarrolla en esta vida. Se tiene que dar las circunstancias. A veces no se dan. No siempre se dan. No siempre tienes la oportunidad. Por eso también dice las escrituras que si en esta vida puedes poner el yoga en tu camino y además encuentras un maestro que te lo enseñe, eres una persona realmente privilegiada. Y las propias escrituras dicen, hay de aquel que, habiendo encontrado el yoga y habiendo encontrado un maestro en su camino, no lo aprovecha. Es un regalo de los dioses poder tener eso en tu vida hoy día. Es poder ir despertando a la luz de la conciencia. El adquirir la sabiduría es lo que verdaderamente te da la libertad en esta vida. Es la calma de la mente, es un regalo maravilloso, sin duda. Sí, de alguna forma el gurú interior, el sangurú, muchas veces nos está mandando mensajes sobre qué tenemos que hacer en la vida, ¿no? Por eso cuando hablamos de libre albedrío, es un libre albedrío relativo, ¿no? Yo creo que Dios o el sangurú interior o la propia vida incluso, nos trata un poco como una especie de padres que nos dejan un poco de cuerda, por llamarlo así, pero si nos extralimitamos nos tiran de la oreja y nos hacen recordar las cosas, ¿no? ¿No crees esto, Chaitani? Sí, sin duda que la vida es como una escuela en la que en cuanto te sales un poco de la disciplina del Dharma en la que tienes que estar, pues te dan un coscorrón. La vida te está continuamente recordando que no estás en el camino correcto, pero no, desgraciadamente, todas las personas se dan cuenta, toman conciencia de esto, porque nos viene la enfermedad, nos vienen los problemas, nos vienen circunstancias adversas y muy pocas personas se cuestionan por qué. Se preguntan simplemente por qué a mí, pero no saben encontrar la raíz del problema. No es que uno tenga que buscar en su vida anterior qué es lo que le hizo para que viniera este mal karma, sino que simplemente no saben, porque nadie les ha dicho que es dijéramos que es una consecuencia de karmas de vidas anteriores y que llega en esta vida porque la flecha del karma se lanza cuando uno ejecuta una acción y nunca sabes cuándo va a llegar a tocar diana. Entonces, en esta vida te ocurre un accidente, te ocurre una enfermedad, te ocurren las cosas que te tengan que ocurrir, que no tienen todas por qué tener una explicación científica en esta propia vida, ni lógica. Entonces, si entendemos el concepto de karma, pues entendemos que todo lo que ocurre en la vida, lo bueno y lo malo, nunca es para mal. Siempre es una lección, un aprendizaje, y que si tomamos el camino de querer mejorar nuestras vidas y el camino más interesante sería el de tener un poco de inteligencia, ¿no?, lógica y emocional, pues intentaríamos ver esa situación, sea buena o mala, como una lección, como una forma de aprender y mejorar nuestras vidas. Buscar la raíz para poder solucionar ese problema si es algo que se repite y aprender de todo lo que estamos viviendo continuamente, para bien o para mal. Y la finalidad de la reencarnación, o sea, digamos, el final del proceso de la reencarnación es el abandono del samsara, ¿no? Del ciclo de encarnaciones, ¿no? El no volver a encarnar más, ¿no? Y mantenerse en la unidad con Dios, por explicarlo de alguna manera, ¿no? Pero para eso es necesario un proceso de autoperfeccionamiento, ¿no, Chaitani? Pues sí, mi maestro Swami Sankara Tilakananda nos lo explicó una vez de una forma muy sencilla,
como normalmente nos explica siempre toda la cultura védica, el conocimiento de los Vedas, nos dijo que volvemos a la vida con una mochila de karmas y que regresamos porque tenemos que vaciar esta mochila, karmas que hemos ido generando en vidas pasadas y que tenemos que soltar el lastre. Y entonces caminamos un camino en el yoga en el que tenemos que ir soltando ese lastre hasta vaciar la mochila, y en ese camino nos vamos encontrando con otros mochileros que también van vaciando sus karmas, y así la vida es un corto espacio de tiempo en el que nos permiten, porque quien nos da la vida y también nos la quita es la que nos permite en ese espacio de tiempo poder vaciar esa mochila, poder ir liberándonos de karmas pasados. Entonces nuestra obligación sería aprovechar el tiempo, porque dado que es un regalo la vida, ya que no es nada que poseamos, ya que no podemos conservarlo para siempre, y es algo que en algún momento tendremos que entregar, nuestra propia vida, y que, como dicen las escrituras, cuando naces ya empiezas a morir, es un espacio de tiempo en el que empieza la cuenta atrás. Pues entonces yo diría a todos los que me están escuchando que sí, es un camino en el que tienes que ir liberando karma, y que tienes que aprovechar cada momento, cada instante, para poder ir liberando esa mochila de karmas pasados, siguiendo una vida en Dharma, una vida bajo los valores de la no violencia, la veracidad, el orden, la comunicación certera, cuidar de tu cuerpo, cuidar la salud de tu mente, un ejercicio sano, siempre en Dharma, haciendo lo correcto, porque el tiempo se acaba muy rápido, se acaba enseguida. La cuenta atrás empezó cuando naces, y la cuenta atrás es cada instante y cada segundo, y hay que aprovechar para vaciar esa mochila todo lo que podamos, sin duda. Y el objetivo final es pues llegar al nirvana, en el que ya no hay karmas pasados que nos perturben, y llegar pues a la sabiduría interior y a liberarnos de todo karma posible, para no tener que volver a reencarnar, porque el motivo de la reencarnación es el poder ir liberando poco a poco los karmas pasados. Y es cierto el refrán muy español de que no hay mal que por bien no venga. Quiero decir, aplicado al karma, un karma negativo no lleva en sí mismo algo bueno. Sí, sin duda, todo lo que nos sucede en la vida tenemos que encontrar el valor del hecho, es decir, que nada es porque sí. Entonces tenemos que verlo incluso como una forma de purificar karma. Ahí había algo pendiente, algo que no hemos hecho bien, y por fin lo hemos podido purificar, ¿no? La purificación del karma, cuando es un karma negativo, conlleva sufrimiento, porque cuando uno no hace algo bien, la consecuencia no puede ser positiva, es una ley lógica de acción y reacción. Entonces, lo malo también lo tenemos que ver como las circunstancias adversas, como una forma en la que, si algo no estaba correcto, pues por fin lo hemos podido compensar de alguna manera. Cuando nos ocurre algo malo en la vida, también tenemos que intentar ver si podemos evitar que vuelva a suceder. Quizá hay una tendencia a nosotros, una manera de ser, que nos lleva a estar continuamente en el mismo error. Porque a mí siempre, por ejemplo, cuando tengo una relación con una persona, me acaba abandonando. ¿Por qué no tengo buena relación en el trabajo, en cualquier trabajo que estoy? ¿Por qué no puedo dejar este hábito, esta tendencia? ¿Por qué siempre me ocurre esto? Entonces tenemos que pensar que la raíz del problema está en nosotros, porque es un hecho que se repite una y otra vez, y que el entorno no es la circunstancia, porque no es el motivo, porque el entorno va cambiando, pero el hecho se sigue dando. Quizá cambia de máscara, parece diferente, pero se sigue dando una y otra vez la misma situación. Entonces, esto también nos tiene que servir para cambiarlo. Por eso es tan importante, y el yoga te dice tomar conciencia. No es vivir la vida sin observar y sin pararte a pensar, porque si no, la vas a malgastar. No vas a poder tener posibilidad de cambiar nada. Con la misma mochila que llegaste te vas a volver. Entonces es muy importante parar un momento
no significa parar la acción, sino la perturbación de tu mente que te impide comprender. Y esa parada te permite ver en el bosque, cuando uno se para y toma un punto determinado, una posición determinada, adecuada, puede ver todo el bosque, pero si estás metido dentro, si estás dentro del problema, si no paras, a lo mejor solo ves un tronco delante de tu cara y no ves nada más. Entonces, a veces es importante parar y tomar un paradigma, tomar un campo de visión que te permita a ver qué está sucediendo y cómo puedo cambiarlo. Y para eso necesitas tener una mente serena, ecuánime, necesitas evolucionar en tu conciencia y en tu intelecto también. Necesitas tener sanos tus sentidos, porque cuando comes de cualquier manera, piensas de cualquier manera, no haces un ejercicio adecuado, tus sentidos se intoxican y entonces vas a ver una cuerda en vez de, vas a ver una serpiente en vez de una cuerda en el suelo, aun cuando haya luz. Creerás que ves una cosa y es otra y ves distorsionado y entonces te dan una información incorrecta de la realidad. Necesitas purificar tu cuerpo, tu mente, hacer un ejercicio sano, necesitas tener un pensamiento positivo, tomar sabiduría, leer, escuchar palabras de maestros. Todo eso te ayuda a ponerte, a posicionarte, como poníamos antes el ejemplo del bosque, en un punto de visión en el que puedas ver más fácilmente. Y también te facilita una buddhi, un intelecto que te permita razonar y comprender qué es lo que sucede. Y te da un conocimiento que te permita resolver la situación. Ayer hablaba con una persona, voy a sacar esta colación porque creo que viene al caso, que me decía que la mente estaba continuamente creando, como en el campo surge la hierba, ¿no? Está creando continuamente mala hierba, ¿no? Está creando ego, está creando tendencia adictiva, está creando incluso mala intencionalidad a veces, ¿no? Digo, en la mente relativamente normal. Ya cuando se ha logrado un nivel de conciencia elevado, pues es posible que se mantenga una positividad casi constante, ¿no? Pero pocas personas se dan cuenta de que tienen que estar limpiando y arreglando su mente a diario, ¿no? Así es, sí. Sin duda que hay una tendencia, porque estamos influenciados por los gunas de la naturaleza. Son movimientos energéticos que son propios de la naturaleza y que el yogi, el sadhaka, el practicante de yoga, el hombre espiritual que quiere evolucionar en su conciencia, pues tiene que formarse para poder superar la influencia de esos gunas, de esas energías, que son muy, muy intensas, muy fuertes y que hacen que actuemos de una manera que quizá vaya en contra de nuestra voluntad, incluso de nuestra conveniencia, pero que no podemos impedirlo. Una forma de ser, un carácter, un hábito, una dominancia en nosotros que no podemos cambiarlo. Eso es propio de la naturaleza. Igual que existe el día y existe la noche, existe una actividad sádvica, serena, a lo largo del día, pero existe también una actividad rayásica, una actividad agitada en la mente que la perturba y que hace que esté muy distraída, y una actividad tamásica que es muy necesaria, como la noche, te lleva al tamas, a la inercia, y te permite el descanso y el dormir. El tema es que el hombre, la mente del hombre está gran parte del tiempo en rayas, en un movimiento constante, que no cesa, que perturba la mente, que impide la concentración y impide el poder mantener la atención en algo y poder vivir la vida siendo consciente de lo que uno está viviendo, y después gran parte la pasa en tamas, en esa pereza, en esa desmotivación, en esa desgana, en esa dijéramos que poca fuerza interior para poder realizar proyectos y hacer las cosas y ver la vida de forma positiva. Y muy poco tiempo lo pasa en sattva, que es una mente serena, ecuánime, y que a veces la percibimos cuando nos encontramos perfectamente bien con nosotros mismos, pero que son las menos. Normalmente estamos en las otras dos. Las otras dos son como el día y la noche.
y que son necesarias, ya digo, porque si no entras en tamas cuando vas a dormir no puedes descansar. Pero el problema es que nos están influenciando demasiado durante todo el día. Entonces hacen que la mente se forme de una manera. Cuando está muy perturbada la mente y quien tiene tendencia a tenerla con un continuo movimiento, pues genera ansiedad, genera estrés. El tamas te lleva a la pereza, a la inercia y también a la negatividad, y te vuelves una persona pues también negativa, tendente a crear en ti pues emociones de cólera o de rabia o de ira, y eso es algo entre comillas natural porque estamos influenciados por esas naturalezas, pero que no debería ser, que deberíamos intentar conseguir mantenernos en un estado sádvico, en un estado sereno y ecuánime, en el que no estemos afectados por ninguna de estas influencias y que no tenga una tendencia a la mente a la negatividad, a generar pensamiento negativo, a la distracción, a la perturbación, al movimiento continuo exagerado que lleva a la ansiedad y al estrés. Entonces, las prácticas de yoga te permiten eso, que la mente encuentre la manera de mantenerse sádvica, serena y ecuánime. Sí, y la codicia, ¿no? Que parece que está muy extendida, sobre todo en el mundo occidental, ¿no? Parece que cuanto más se tiene, más se quiere, y que nos hemos metido en una carrera ahí de una ambición que yo creo que corroe un poco el alma, ¿no? Porque a lo mejor no es eso lo que necesitamos, ¿no? Sino más serenidad y más paz, ¿no? O más disfrutar de cosas simples y sencillas, como son paseos por la naturaleza o una conversación de amigos, o más que conseguir más cosas, ¿no? Bueno, es uno de los frutos, dijéramos, que da el estar en avidia, en ignorancia, en vivir en maya, en ilusión. Igual que uno puede ver o creer que hay una serpiente en el suelo y es una cuerda, el hombre puede vivir toda la vida pensando que la felicidad se la va a dar lo material, ese trabajo que ansía tener un ascenso, esas vacaciones, esa persona, esa pareja, cuando consiga enamorarla y vivir con ella, cree que va a encontrar la felicidad en todo eso, pero todo lo material es transitorio, es decir, hoy lo tenemos, mañana lo perdemos, y genera sufrimiento, porque el hombre padece un enorme sufrimiento de tres maneras. Cuando quiere conseguir algo que no tiene, sufre. Cuando tiene algo y lo pierde, sufre, y cuando tiene algo y teme por perderlo. Entonces, a aferrarse y apegarse a lo material, pues genera sufrimiento siempre, porque hoy lo tienes, mañana no. El hombre debería encontrar la felicidad en conocerse a sí mismo, en su mundo interior, en evolucionar su conciencia, porque eso es algo que nunca nadie te va a poder quitar. Te podrán meter en una cárcel, pero habrán hecho prisionero el cuerpo. Pero si tú eres un yogi y tienes una conciencia evolucionada, tu mente no va a estar prisionera en la cárcel. En cambio, el hombre vive libre en el mundo, pero es prisionero de su ignorancia y de su error, que le lleva al sufrimiento. Así es que, evidentemente, tienes toda la razón, Antonio, deberíamos disfrutar. Es una pena que no sea así, mucho más de la naturaleza. Encontrar la felicidad en las cosas sencillas y sobre todo en lo que nunca nadie te puede quitar, que es tu evolución de la conciencia, de tu alma. Es algo maravilloso el poder tener la oportunidad de conocer la manera de evolucionar tú mismo. Dejarías de sufrir sin duda, porque sufrimos cuando pensamos que somos los yoes que vamos desarrollando, el que trabaja, el que se casa, todo eso es lo que decíamos al principio, como la ola, es mutable, es transformable, cambia, y cuando cambia sufres. Cuando ya no eres el trabajador porque te han echado del trabajo, vas a sufrir. Cuando ya no eres el esposo porque tu mujer se divorcia de ti, vas a sufrir, o porque la pierdes en un accidente. Todo eso es una ola que va a cambiar, sabes que no es para siempre. Deberíamos encontrar la felicidad en entender y comprender que somos la esencia, ¿no? H2O, lo que decíamos. Eso es inmutable, eso nunca cambiará. Claro, sería como el camino más efectivo y más duradero para conseguir... No te he oído mucho. ¿Me oyes ahora, Chaitanya? Ahora sí, se fue el sonido.
Sí. Sí. No, que te decía que el camino más duradero y más efectivo, con los menos efectos secundarios posibles, para conseguir aquello que ansiamos por nuestra naturaleza, que es la paz y la alegría, ¿no? Perdona, ¿la pregunta cómo es? Que digo que sería ir por los caminos correctos para que a largo plazo tener la mayor durabilidad en cuanto a lo que necesitamos por nuestra propia naturaleza del alma, que es la paz y la alegría, ¿no? No sé si entiendo bien perdón, Antonio, lo que me quieres preguntar. ¿El camino correcto te refieres a disfrutar de? No, digo que como existen caminos, o sea, que lo que la sociedad nos está proponiendo muchas veces es cómprate tal coche y te sentirás triunfador, cómprate, viaja por todo el mundo y te sentirás libre. O sea, es como una especie de sucedáneos que los medios de comunicación, algunos de ellos, la mayoría, nos están vendiendo, o los roles de la sociedad, frente a una alternativa mucho más interior, más de trabajo interior, para conseguir paz y alegría, que es lo que busca nuestra naturaleza, ¿no? Sí, así es. No hay problema en tener coches y en tener todo lo que uno desee. El problema es que tengas lo que tengas, sea mucho, sea poco, estés apegado a ello. Entonces, deberías de poder tener todo lo que puedas, y si la vida te lo ofrece, pues sin duda tomarlo, pero que tú tengas las cosas, no que las cosas te tengan a ti. Y que si el día de mañana no las tienes, pues no las tienes. Sin duda cuidarlas, porque nada es nuestro. Ya lo dicen las escrituras del Veda, que todo lo que uno recibe en la vida es prestado, hasta la propia vida, porque te la dan y también te la quitan. Es como un préstamo, y debes todo cuidarlo y conservarlo, pero siempre con el sentimiento de que es prestado, que hoy lo tienes, mañana no, y que mañana puedes no tenerlo. Por eso el yoga no solamente es una disciplina o una ciencia que te enseña a vivir, sino que te enseña también a saber morir. No en el concepto solamente de la muerte como parte última final de la vida, sino la muerte del día a día, de los yoes, de la muerte referida a la pérdida de las cosas que vamos teniendo, porque no son para siempre. Entonces es una enseñanza para saber renunciar a aquello que uno tiene. Hay un kata, que es una leyenda que tiene siempre como base una enseñanza, en el que Nachiquetas fue a hablar con Yama, el señor de la muerte, y le pidió, dijéramos, un deseo, y entonces el señor de la muerte le dijo que se lo concedía siempre y cuando viajara por el mundo descubriendo lo más sorprendente que existe en el mundo. Entonces Nachiquetas volvió después de viajar por todo el mundo y dijo: lo más sorprendente es que las personas viven como si nunca fueran a morir. Y es verdad, pensamos que la muerte es ese último instante de la vida que llega y ya todo se termina, pero la muerte comienza cuando uno empieza a nacer. El momento que naces es la cuenta atrás, primer día que naces te va quedando cada día un día menos de vida, y no tomamos conciencia de esto, no vivimos pensando que vamos dirigidos hacia la muerte, que no es el último instante, y que cada detalle de la vida no es porque sí, tiene una explicación, y que nos debe valer para aprender a vivir y también a saber morir, y que los pequeños detalles con los que vivimos cada día son las grandes lecciones de la vida, porque no por ser pequeños son poco importantes. Un virus también es pequeño y te puede matar, y no hay que quitarle valor. Entonces la vida debería ser una escuela, y aprender de ello, y aprender a que algún día vamos a morir, y que cada día tenemos un día menos de vida, y que deberíamos cuidar nuestra mente, mentalizarnos en el día a día a la pérdida, a la renuncia, y sin duda tomar mucha sabiduría al respecto de esto, porque si no, el tránsito de una vida a otra es un enorme sufrimiento. La muerte, que no es el último día en el que uno muere, sino en el momento en que uno se da cuenta de que su cuerpo ya no es el que era, y se da cuenta muy conscientemente, porque hay algo en cada uno de nosotros que no cambia y permanece inmutable, como antes decíamos el H2O, algo que ve la vida y ve la muerte, que ve
pasar el tiempo, que ve cambiar el cuerpo y que uno se ve con 6, 10, 15 años en el espejo y se ve con 40, 50, 60 y para él la vida no ha cambiado. Para él no ha pasado el tiempo, para esa parte de nosotros, pero en cambio ve que ya no es el mismo, su cuerpo ha cambiado, su mente ya no funciona igual y está viendo cómo se deteriora su cuerpo y su mente. Eso es un enorme sufrimiento, porque esa conciencia que lo ve todo permanece siempre igual. Por eso hay personas que no aceptan la vejez, porque para ellas se sienten igual, como cuando tenían 20 años, 30, y no aceptan que el cuerpo está envejeciendo, no aceptan que su mente está también cada vez más deteriorada y perdiendo sus funciones básicas, porque para ellos siguen siendo los mismos. Entonces, no aceptar que tiene que haber ese tránsito de muerte hacia una nueva vida, no saber morir, es muy duro y genera mucho sufrimiento. Y ocurre como cuando uno no duerme bien. Si no haces un buen sueño, al día siguiente puede ser terrorífico. Aun cuando hayas estado 10 horas en la cama, como no descanses bien, levantarte al día siguiente y llevar todo un día hacia adelante sin haber descansado y regenerado tu mente en el sueño profundo, si a alguien que me está escuchando le ha ocurrido, es fatal, porque no eres persona. Lo mismo ocurre con la muerte. Cuando no se hace un buen tránsito, ¿cómo vas de nuevo a vivir la vida siguiente? Claro, es muy agotador. Es muy importante, con mucho sufrimiento, con mucha ignorancia, perdido totalmente. Como decías antes, es que las personas, ¿qué sentido tiene? Me preguntabas, si no tienen memoria pasada, que la vida siguiente sea una lección de lo que han hecho mal en la vida pasada si no saben lo que han hecho mal. Pero es que tienes que vivir con ese conocimiento en esta vida, que si no haces por evolucionar tu conciencia, por adquirir sabiduría, la vida siguiente vas a estar perdido. Sufrirás lo que has hecho mal sin saber por qué. Vas a vivir una vida en plena ignorancia y sufrimiento. Por eso es tan importante que adquieras sabiduría en esta vida, para comprender mucho mejor en la vida siguiente. Para que solamente con meditar diariamente, con encontrar tu maestro que te hable sobre la sabiduría, vayas despertando mucho más fácilmente. Si no, puedes vivir una vida en ignorancia y en sufrimiento y no salir de ahí. Perfectamente puede ser. Sí. Y por último, un consejo breve, porque ya nos quedamos sin tiempo, Chaitali. Sí. ¿Apasionamiento o desapego? ¿Apasionamiento o desapego? Sí. O sea, el apasionamiento por la vida, por la enseñanza espiritual, por cualquier cosa por la que tomemos una afición, ¿es positivo o es mejor siempre mantener una distancia y mantener una actitud desapegada ante cualquier cosa que nos proponemos? Pues así en breve te diré, lo más brevemente posible, que no es bueno nunca tomar una actitud de apasionamiento hacia nada, aun cuando sea bueno, pero sí de constancia y perseverancia. Porque siempre, como antes decíamos, la vida te posiciona en donde tienes que estar, te enseña, es como una escuela. Y cuando nos ponemos en un punto saliéndonos del camino del medio, enseguida te viene la bofetada para decirte que estás fuera de lugar. No es bueno irte a los extremos. Apasionarte es tener una pasión desmedida hacia algo que enseguida siempre ese pico de emoción te van a posicionar rápidamente en el pico contrario. Entonces siempre hay que tener una actitud ecuánime, equilibrada, como suelen decir que tienen los yogis, imperturbable. Eso no significa que no disfrutes con las cosas, pero sin mostrar demasiada pasión. Y siempre con una constancia y perseverancia y paciencia. Eso es lo que hace que la práctica tenga un fruto. Es como quien se cultiva una semilla y tiene práctica en regarla a diario y una paciencia y perseverancia constante. Saldrá un hermoso árbol, pero si cada día tu apasionamiento para ver cómo está creciendo esa semilla te hace que remuevas la tierra para ver si ha crecido ya algo, no vas a permitir que nazca nada de allí. Y desapego, sin duda, desapego hay que tener a todo, porque, como hemos dicho en toda esta, a lo largo de toda la entrevista, nada nos pertenece. Apegarte a las cosas te va a generar dolor y sufrimiento, porque tú no puedes decidir tenerlas para siempre, ni tu vida siquiera la puedes tener para siempre. Con lo cual, es una actitud muy sabia el no apegarte a las cosas.
Me habías dicho desapego, ¿verdad, Antonio? Perdona. Sí, desapego, sí. Desapego. Entonces, ni apasionarse ni apegarse. Vivir una vida lo más equilibrada posible, en el camino del medio siempre, disfrutando de todo de una forma serena y no apegándose a nada. Hoy tienes, mañana no, está todo bien. Hacer por tener, perfecto. Perfecto. Siempre hay que hacer una adoración a Lakshmi, la diosa de la prosperidad, para tener riqueza, para tener salud, para tener toda la vida. Pues cuanto más tienes, es que los dioses te están bendiciendo, eso es maravilloso. Pero siempre en Dharma, siempre desde lo adecuado, desde una actitud adecuada, justa y correcta. Sí, es como lo más cercano al amor elevado, ¿no? Que el amor elevado desea el bien, lucha por un propósito positivo, pero no tiene el instinto de posesión y de posesividad, ¿no? Así es, porque nosotros somos dueños de la acción en el sentido que actuamos con el libre albedrío que decíamos antes, eligiendo nosotros lo que queremos hacer, pero nunca seremos dueños de la consecuencia de nuestros actos. Podemos intentar querer conseguir aquello y actuaremos para ello, pero nadie nos va a asegurar, ni nosotros mismos podemos asegurar que eso lo vamos a poder tener. Eso los dioses son los que proveen. Entonces, por eso siempre uno puede luchar para conseguir aquello que realmente quiere, luchando en Dharma, siempre que sea una lucha correcta. Los avataras, las divinidades en la tradición védica se presentan muchas con armas, porque significa también que la vida es una batalla, en la que uno tiene que luchar cada día por superarse y por conquistar metas, evolucionar la conciencia, y uno puede luchar por tener prosperidad, por tener salud, pero siempre desde lo correcto, lo que es correcto hacer. Y nunca, nunca atándote al resultado, siempre renunciando al fruto, que será el que tenga que ser. Nosotros, en ese sentido, no podemos, por mucho que deseemos que sea de una manera, no podemos cambiar las cosas. Será Dios que nos pueda proveer de las consecuencias de nuestros actos, pero nosotros no podemos. Simplemente actuaremos para conseguir aquello y después ya que los dioses nos den. Sí, recordando a este gurú que he seguido tanto tiempo, que tú conoces, comentado, que se llama Nisargadatta, él dice que de lo único que uno es responsable es de su actitud, ¿no? Exactamente. Y de que para que algo suceda todo el universo tiene que estar de acuerdo. Así es. Eso es. Muy bien, Chaitali, te damos las gracias por estar junto a nosotros hoy en esta emisión grabada que pondremos próximamente en nuestra radio. Muchísimas gracias, Chaitali. Gracias a ti, Antonio, por permitirme estar nuevamente con vosotros. Para mí es un honor poder estar aquí, y creo que vamos a estar cada miércoles, ¿verdad? Para poner la grabación. ¿Sería mañana cuando estaría en la radio? Mañana. A partir de las 11:15 estará en emisión. Mañana por la mañana. ¿Hay alguna actividades para esta semana de la Escuela Védica o de la Academia Yoga, Chaitali? Sí, pues sí, tenemos esta misma tarde, ya como lo van a escuchar a partir de mañana, pues la de esta tarde, miércoles no va a ser, pero cada miércoles tenemos Noche del Yoga en la Academia Recogidas, que está en la calle Recogidas 27, en la 4ª planta, donde cada miércoles la temática cambia y es, como dice el título, Noche de Yoga. Es decir, tiene que ver con el yoga, donde se hace alguna práctica de meditación, de recitación de mantra, y siempre hay una parte de charla muy interesante. Los viernes en Casa Yoga, que está en la avenida García Lorca 8, tenemos una meditación que la imparte prácticamente siempre el maestro Swami Sankara-Tilakananda, y es una maravillosa oportunidad de venir a un templo
que hay aquí en Granada, aunque parezca sorprendente y muchas personas no lo conocen todavía. Es el templo más antiguo de España y está declarado por el gobierno como un lugar sagrado y de culto, y es un lugar precioso con una energía muy especial, y que ese viernes que imparte el maestro se conectan vía Evol por internet personas de todos los países del mundo, y quienes vivan aquí en Granada y tengan la oportunidad de asistir personalmente pues tienen un gran privilegio, y aquí estamos en la zona del Zaidín. Y en Semana Santa tenemos una actividad también 21, 22, 23 y 24 de abril sobre meditación y chakras, también muy interesante. Si me permites, Antonio, puedo dar la web de la academia para que quienes estén interesados puedan acceder a ella. Es www.academiayoga.org, O de Oporto, R de Roma, G de Granada. Muy bien. Pues que recomendamos a nuestros oyentes el ponerse en contacto con esta institución de tanto renombre en Granada, y con conexiones pues a través de internet para dar conferencias, para participar en sus actividades de múltiples maneras. Y le damos las gracias por estar junto a nosotros, y le decimos lo de siempre, que si le ha gustado esta intervención, pues que por favor recuerden, lo comuniquen a sus amigos, sus conocidos, las personas de su entorno, sus familiares. Nos gusta tener más amigos en esta radio, que se hace para ustedes y con la intención de aportarles un conocimiento buscando a las personas más relevantes en cada campo. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueres.